Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues nos tardamos un poquitito más, pero ya estamos aquí en Expert TV, el canal de los expertos, en su programa, nuestro programa Transformándote. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche y con un tema verdaderamente pues importante. Hoy como les decía hace ratito en el video que hicimos de contacto, el invitado aquí hoy, pues, son ustedes, soy yo, y todos estamos en el mismo tren de vida, en la misma línea de posibilidad de vivir una infinidad de circunstancias. Así que este tema es bien importante, aprender con amor a desaprender. Alzheimer es uno de los ejemplos que vamos a poner, pero bueno, realmente hay una infinidad de casos donde debemos desaprender con amor para acompañar a nuestra gente. Como les digo, igual, a lo mejor nos toca, no lo sabemos, y es parte de esta conciencia que tenemos que trabajar realmente de corazón, ¿no? Siempre digo el corazón y el corazón y el corazón, pero realmente si lo basas en eso, con un corazón sano, con una relación sana, es como vas a poder sobrevivir esta parte de acompañar a alguien amado a desprenderse de una realidad terrenal que es la que nos gusta controlar o donde nos sentimos capaces y seguros. ¿Por qué? Porque te estoy diciendo algo que tú me estás respondiendo, porque aquí estás, porque estás consciente, porque estoy conectando contigo y tú conmigo. Pero cuando suceden este tipo de cosas, ya sea con Alzheimer, que es un tipo de senilidad, es uno de los tipos más agresivos, puede ser también con cáncer, en diferentes tipos de cáncer, cáncer de hígado que va intoxicando el cerebro, puede ser por oxigenación, puede ser por vejiga, puede ser por riñón, hay infinidad de infartos cerebrales, derrames cerebrales que se pueden contener pero que dañan ciertas zonas del cerebro y entonces se van afectando las zonas cognitivas, sensoriales, en fin, motoras y viene una degeneración paulatina que a veces nos desespera, nos lleva a la frustración tremenda, pero que tenemos que pensar, si nosotros nos estamos sintiendo así, imagínate cómo se está sintiendo nuestro ser amado, cómo se está dando cuenta por momentos, más, menos y cada vez menos, que pierde la cordura, que pierde el sentido del lugar, del tiempo, de su propia historia, porque además van, si de por sí regularmente empieza una pérdida de memoria corta, en estas circunstancias se pierde mucho más rápido y ellos se van dando cuenta de esta pérdida que verdaderamente los aterra. Y si ellos están aterrados y nosotros estamos aterrados, vamos a causarles muchos más momentos de angustia y nosotros lo vamos a sufrir mucho más. Entonces, sí es un tema que traje a la mesa, que es parte de la tanatología, que nos va a decir y que nos está anunciando la muerte de un ser querido, pero que antes de la muerte del duelo real terrenal, empieza a haber otro tipo de duelos y es importante asistirse de la gente adecuada para poder sobrevivir adecuadamente a eso, sobrellevarlo de la mejor manera y tratar de frustrarse lo menos posible, tanto el paciente como el familiar que acompaña. Así que vamos a ver nuestro primer video para irnos integrando al tema y continuamos. ¿Va? Regresamos en un momento. Desaprendiendo con amor. Es de vital importancia para padecimientos o condiciones como el Alzheimer, que es una de las demencias seniles más degenerativas y agresivas, síntomas, progresión y accionando. El tiempo aproximado que se le da al paciente regular desde la detección a su muerte es aproximadamente de 12 años. La muerte progresiva de las neuronas es lo que ocasiona la disfunción paulatina de las funciones de órganos y sistemas, motores, cognitivos y sensoriales. Es de suma importancia comprender que estas primeras pérdidas imperceptibles y ocasionales serán más continuas y no tendrán regeneración o regresión en ningún momento ya.
El especialista, neurólogo, internista y ser humano serán la guía total junto con la medicina paliativa y el apoyo emocional de un tanatólogo para informar correctamente de esta nueva condición y sus respectivas etapas, así como el de informar al paciente de su nuevo diagnóstico mientras aún cuenta con su total conciencia. Los médicos serán custodios del paciente y la familia, por lo que se recomiendan referenciados humanos y sensibles, ya que acompañarán esta parte consciente, abrigarán a ambas partes en los primeros desaprendizajes, haciéndolos sentir seguros, encausados y manteniendo en cada paso su derecho a una vida digna. El cuidador, pareja, acompañante, idealmente debe amar y respetar al paciente, comprender perfectamente el proceso de la condición para evitar la resistencia, frustración y proteger al paciente incluso de sí mismo. Porque como el otoño, este ser maravilloso se irá deshojando paulatinamente y uno fungirá como su cobertor o segunda piel emocional, social, energético y al mismo tiempo se convertirá en el canal que les otorgue seguridad, paz, aun en sus terribles momentos de ansiedad propios de dicha condición, donde sentirse a buen resguardo, amado y motivado solo con visualizar miradas amorosas, sonrisas dulces, caricias tiernas y alegres canciones, siendo todo esto el ideal escenario a la antesala de su desconexión y muerte anunciada. ¿Qué tal? ¿Qué les parece interesante, no? La verdad es que sí es un tema muy sensible, quienes lo hemos vivido de cerca, no nada más como tanatóloga, sino como personal, podrán entender que son temas muy sensibles y que cuando los vas aprendiendo a vivir, debes de perder un poco la cordura. Y siempre les digo eso, ¿no? Que hay que estar un poco conectados siempre con la locura, pero es real. Por cierto que voy saludando, ya están aquí conectándose. Muchísimas gracias, Andrea, Ana, todos gracias. Y bueno, pues hablando precisamente de Alzheimer, se le da este título a esta enfermedad por el neuropatólogo alemán Emil Kraepelin y por el neuropsiquiatra Dr. Alois Alzheimer. Como tiene más tonalidades precisamente psiquiátricas, es el doctor Kraepelin el que decide ponerle Alzheimer a esta condición. Definitivamente, pues sí, es todavía mucho una incógnita, aunque precisamente la doctora Clorinda Arias, de Investigaciones Biomédicas, ha encontrado que la proteína beta amiloide es aquella que empieza a sobreproducirse y atacar a las neuronas. No hay todavía una posibilidad de sanar esta circunstancia, porque además neurona que se daña, neurona que no se vuelve a generar o a regenerar. Lo que tiene la gran capacidad del cerebro es de volver a hacer conexiones y volver a recuperar ciertas funciones, pero cuando una neurona es dañada se queda, o cuando muere ya no revive. Pero para eso están todos los demás mecanismos. Ya se acuerdan que de alguna forma estamos como llenos de cables, no nada más las mujeres, que dicen por ahí que la cabeza del hombre es así como una estructura llena de cajitas cuadraditas, ¿verdad? Donde nada más se puede sacar una y después otra porque no son así como tan multitask o multifuncionales como las mujeres, y dicen que la cabeza de la mujer está llena de cables, así todos unos con otros y demás. Bueno, pues los dos cerebros, o sea, el mismo está en esa conexión. Y entonces te da la capacidad de que cuando hay un daño neuronal. En algunas ocasiones, dependiendo del tipo de enfermedad, de derrame, de Alzheimer, de infarto cerebral, se pueden llegar, si se puede, primero si logran detenerse, digamos el derrame, que hay ciertas horas para lograr detener y contener el derrame cerebral, algunas funciones se podrán volver a recuperar si el daño no fue muy grande, porque esas como cables, digamos, que son los neurotransmisores,
vuelven a reconectarse y a recuperar con apoyo de médicos especialistas, con terapias, en fin, con medicamentos, ciertas funciones motoras como cognitivas, ¿ok? Pero también en estos estudios que está haciendo la doctora Arias, en las investigaciones biomédicas, pues acaba de encontrar efectivamente que hay otra proteína llamada tau, que se hace como una telaraña y efectivamente va envolviendo todas estas neuronas y es como la razón por la cual se van perdiendo las capacidades más rápido. Entonces estamos hablando que son dos tipos de proteína que se están desarrollando o sobreproduciendo y son las que causan, en este caso, Alzheimer. Pero pues como les venía yo diciendo, no solamente vamos a tener que aprender a desaprender con amor con un problema de Alzheimer, sino que también estamos viviendo y lo hemos visto con diferentes tipos de cáncer, el tipo de cáncer de hígado, que finalmente es un filtro, pues va intoxicando, va dañando el cerebro y va haciendo que pierda ciertas funciones paulatinamente. Esto es terrible para el paciente en cierto momento porque pues va haciendo paulatinamente por pequeños episodios que podríamos llamarles ausencias, así le llaman los neurólogos, y trataré de usar las menores palabras complejas para que esto lo podamos entender mucho más fácil. Pero entonces vienen estas ausencias y de repente se pierden de una realidad terrenal o de una lógica por segundos, quizá un minuto, y regresan y entonces hay un descontrol donde empieza a afectarse terriblemente su autoestima, su seguridad, su fortaleza. Y tú los ves desamparados, empezamos a tener a un ser vulnerable donde tenemos que empezar a aprender a protegerlo de sí mismo, donde no se sienta inservible, donde no todavía se sienta capaz. Ahí es donde nosotros tenemos un gran trabajo que hacer para hacerlo sentir cubierto, como decíamos en el video, cobijarlo, y también nosotros informarnos correctamente con los médicos cuáles van a ser las características de la enfermedad o de la condición de nuestro paciente. Obviamente nos va a abrazar también la frustración, el temor, esta parte de incapacidad de poder ayudarlo, pero tendremos que aprender con mucho amor a no mostrarnos en angustia frente a él, porque él ya está viviendo una angustia a un nivel importante. Y si nosotros todavía ahí nos angustiamos, desesperamos, sobajamos, agredimos, regañamos, imagínate que ya está tirado y lo estás pateando. Ponte en su lugar. Ahí es de verdad donde yo les invito a que se pongan en el lugar del paciente. Y esto lo he trabajado con mucha gente, familiares que acompañan a sus seres amados y que de repente llegan a esta desesperación y los tratan mal, no porque sean malas personas, sino porque la frustración va más allá de ellos. Y entonces los quieren mantener aquí y ahora. Y tenemos que aprender a desaprender con amor, que ese aquí y ahora va a irse modificando, que esa realidad de cordura vamos a tener que ir dando un poquito para acá y un poquito para allá. ¿Sí? Le vamos a transformar ese momento de angustia en un momento de no te preocupes. De repente te perdiste tanto, pero mira, o sea, el tema fue este y entonces lo distraes para que no caiga en la angustia. Y si tú tienes un momento de angustia, claro, que estás en todo tu derecho, porque también es el proceso de esta parte del duelo, antes de que fallezca este paciente, tendrás que encontrar tus momentos para poder detonar tu angustia y tu sufrimiento y tu dolor en otra zona para no ayudarlo a caer en crisis que cada vez van a ser más fuertes o que cada vez, bueno, lógicamente pues lo vamos a perder más desde aquí y ahora. Y tú vas a tener que aprender, ¿sabes a qué? A entrar a su realidad, la cual no es una fantasía. Generalmente, y por experiencia te lo digo, es una realidad
digamos que virtual, es otra dimensión la que alcanzan a ver ellos. Y sí existe. En mi caso yo he podido visualizar estas realidades que ellos vislumbran y nosotros vamos a tener que aprender eso, que no nada más lo que vemos nosotros es lo que existe, hay otras dimensiones paralelas en los mismos espacios actuando. Así que bueno, pues aquí te voy a comentar algo. Hay un escrito que dice, y que nos ayuda mucho como acompañantes de este tipo de pacientes, para recordar que tenemos que ser tolerantes, que tenemos que ser sumamente humanos, sumamente sensibles, muy amorosos. Ojo, muy amorosos, muy amorosos, muy amorosos. Dice así, todo lo que te produce molestia te está enseñando paciencia. Aquel que te abandona te está enseñando a ser fuerte por ti mismo. Todo lo que te enoja te está enseñando perdón y compasión. Todo lo que te resta poder te está enseñando a tomarlo de vuelta. Todo lo que odias te está enseñando amor incondicional. Todo a lo que le temes te está enseñando coraje y valentía. Y lo más importante, todo lo que no puedes controlar te está enseñando a dejar ir. Quien lo ha vivido lo podrá entender más fácil. Quien no lo ha vivido, yo se lo dejo de tarea porque es bien importante esto. La famosa frase, lo que te choca, te checa. Cuando acompañamos a un familiar tan cercano que puede ser un esposo, mamá, papá, hijo, en fin, y de repente dices, es que no lo soporto, es que esta parte no, en fin. Esto que te acabo de leer, esta etapa tan única, vivencial, te va a mostrar las fortalezas que a lo mejor nunca imaginaste tener. Te va a dar la oportunidad de elegir con qué te quedas, qué deseliges para ti, para tu aquí y ahora, para el paciente, para tu familiar y el pasado inclusive. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay muchas cosas que antes no se solucionaron o sanaron emocionalmente. Y cuando llega esta etapa, que es crítica, pues hay mucho más desesperación y coraje. Y en vez de comprender, te vas sobre el paciente que ya está caído. Así que sí les comento, es una oportunidad donde te tienes que humanizar, no nada más con el paciente, sino contigo mismo. Por eso aquí es, y lo más importante, todo lo que no puedes controlar te está enseñando a dejar ir. Y todo a lo que le temes te está enseñando coraje y valentía. Todo lo que odias te está enseñando amor incondicional. Si no lo habías solucionado, si no lo habías sanado, es posible que ya no tengas los momentos, todos los momentos de conciencia de esta persona como para sanarlos directamente en comunicación asertiva. Pero si te acompañas de un tanatólogo o del entorno adecuado, podrás entender que este paciente que empieza a vivir la frustración, momentos de ansiedad, que ya no está en su control absoluto y que a lo mejor va a ser agresivo, te va a contestar mal, porque a lo mejor ya le estás poniendo un pañal y eso en la autoestima de un ser humano, en su autocontrol, es terriblemente una agresión en los momentos que tiene todavía de conciencia. Y generalmente lo que hacemos es que en una regularidad lo tomamos personal. Es que viste cómo me habla, es que esto, es que... Y tenemos que entender que esto no es personal. Nosotros estamos acompañando el infierno que está viviendo esta persona, esta incapacidad de ya no poder controlar ni siquiera sus esfínteres o controlar su tiempo, en fin, ya hay otra realidad que tenemos que comprender, pero que a nosotros nos va a detonar todo aquello que no hayamos sanado con antelación, que sí se puede sanar y que es importante que lo sanes, porque mientras menos duro y riguroso seas con este paciente o con este ser amado, estás eligiendo, vuelvo a lo mismo, el amor incondicional, el entender
que tampoco lo de ayer fue personal, porque además cada uno trae una historia y todos somos paredes, somos espejos, reflejos de o paredes de contención de algo que esa persona no pudo solucionar. El hecho de que tú trabajes emocionalmente este momento y sanes y logres apoyar adecuadamente con compasión, con empatía, con resiliencia, con mucha ternura y cobijes esa parte de inseguridad de esta persona, te va a permitir. Pero además estás eligiendo con qué te vas a quedar antes de que esta persona fallezca. Así de claro y de sencillo, porque es una muerte anunciada. Pero lo que tú proceses en ese tiempo, lo que tú sanes en ese tiempo y lo que logres superar en esa etapa, cuando fallezca el paciente, van a ser las herramientas para reiniciar la siguiente etapa de vida y te sea mucho más fácil reiniciar la vida, pero además sanar el duelo. En estas etapas, por ejemplo, bueno, pues como docente también lo sé, pero vamos a hacerlo como comparativo. Hay las 7 etapas de Piaget, ¿no? Del aprendizaje de la infancia, que son la sensorio-motora, la preoperacional, las operaciones concretas y las operaciones formales. Esto se da en los primeros 7 años de vida y son definitivas. Todo el estímulo, amor, cariño, papacho, que le des toda la información y formación que le des al niño en estos primeros 7 años son su base para el siguiente desarrollo de los próximos 15 años. Así que yo me imagino que sí lo habrás escuchado. Estos 7 años marcan tu vida. Todo lo que haya pasado en esos 7 años, positivo, negativo, y sí es positivo y negativo porque, bueno, no todos los niños viven pues infancias dulces, no todos los niños viven bien alimentados, no todos los niños viven con un entorno sano, hablando de amor, de cariño, de respeto, en fin, y no tienen las posibilidades de desarrollar estas 7 etapas. Pero si nos vamos ahora a nuestro tema, precisamente, justo con Alzheimer y ese tipo de enfermedades seniles o degenerativas neurológicas, hay 7 etapas igual que son de desaprendizaje y estas fueron investigadas por el doctor Barry Reisberg de la Universidad de Nueva York. Y son 7 etapas que nos van anunciando el inicio de los síntomas en el caso de Alzheimer. Por ejemplo, el número 1, que es la ausencia de daño cognitivo de la función, donde todavía no es detectable, pero como realmente no tenemos todavía una cultura médica, pues es difícil que nos estemos revisando periódicamente como para poder, ojalá lo hiciéramos, los invito a que lo hagamos, poder detectar a tiempo este tipo de enfermedades, porque, bueno, en el segundo paso es una disminución cognitiva muy leve, que son las primeras faltas de memoria que todos tenemos, porque dime si no, ¿no? ¿Dónde dejé mis lentes? Y los traigo aquí en la cabeza. O sea, y lo podemos tomar como algo normal, pero a veces, no siempre, nos espanten, no nos espantemos, es el inicio de una problemática o de una enfermedad como Alzheimer o de una demencia senil importante. Hasta el número 3 está la disminución cognitiva, que es la etapa temprana del Alzheimer, donde ya podría ser diagnosticada, porque ya empieza a haber problemáticas como encontrar las palabras de los nombres adecuados o los nombres, ya sabes que te presentan a alguien y en ese momento ya no lo recuerdas. Y mira que esto nos pasa a varios, ¿eh? Ojo con eso. También en esta tercera etapa, precisamente el desempeñar las tareas sociales o laborales ya se te dificulta un poco, o la poca retención que tenemos cuando leemos. Esto ya nos está dando una alarma de que puede haber problemas futuros. Hay menos capacidad inclusive para planificar u organizar. Esto lo vivimos muchos en este tiempo. Pueden ser muchas las razones. Primero porque
nos hemos desacostumbrado a estar con nosotros mismos, a estar en nuestro centro. Siempre les comento, es importante estar en centro. Estamos muy distraídos, vivimos distraídos. Y por eso es importante meditar, tener una vida activa, sana, social, una buena alimentación, en fin, estar leyendo, estar conversando, interactuando, pero hay mucha gente que se va aislando, que va dejando de leer, que no se alimenta adecuadamente, en fin. Entonces, si tú ya tienes estas características, por ejemplo, ya es diagnosticado, ya es diagnosticable como un principio de Alzheimer. Puede que sea eso o puede que sea simplemente que estás viviendo distraído. Acuérdate que por ahí también hay una hermosa poesía de que no estás, ¿cómo va? Creo que es de Mario Benedetti, estás distraído. En la etapa 4 está, por ejemplo, ya la disminución cognitiva moderada, la etapa leve o temprana, y en esta ya podemos ver con una revisión médica, pues que es absolutamente detectable, porque inmediatamente tenemos la etapa 5. Y en esta etapa 5 es donde ya no podemos recordar, por ejemplo, nuestra dirección o un teléfono, nuestro propio teléfono, ¿no? Y ya en la etapa 5 a veces se logra perder la ubicación, el aquí, el ahora, el tiempo, el año, el día, la semana, que también lo vivimos muchos en esta normalidad. Vamos a lo mismo, no te espantes, pero es importante, por eso es importante trabajar con nosotros constantemente en estas meditaciones, en este regresar a nosotros, en este amarnos, cuidarnos y no estar tan afuera. Ahora, si estás de alguna forma identificando ciertas cosas como de las que estoy diciendo, como mucho más comunes en tu vida, es importante que también vayas al médico y te puedan hacer una detección temprana. En el número 6, bueno, pues ya estamos hablando de una etapa severa media, ¿no? Y en la 7 ya estamos precisamente en la etapa severa tardía, que como les decía, pues es el contrario de las etapas de aprendizaje de Piaget, porque ya tenemos problemas motores, porque ya nos tienen que ayudar a levantar, a caminar, o sea, ya se empieza a olvidar todo eso, así como el bebé va gateando, bueno, pues nuestro paciente ya se olvida del control de esfínteres, de caminar, de gatear, de coordinar, de poder comer solo, en fin, ya están absolutamente dependientes de nosotros. Entonces, pues las características aquí es no reconocer a las personas cercanas. Cuando te empiezan a desconocer, ya no saben si eres su hija, su mamá, su hermana, su esposa, su esposo, su primo. Y esto es muy doloroso para el cuidador o el acompañante. Esta parte ellos no la registran, solamente ya registran momentos de realidad, digamos, de realidad terrenal de esta, muy pocas veces. Aunque todavía regresan muy pocas veces, ya están afuera en otra dimensión. Entonces de repente voltean y te dicen, oye mamá, no, tu papá, que es por eso que hablábamos de cuando te toca ser padre de tu propio padre o de tus propios padres, y de repente te dicen, mamá, ¿no? Y entonces hay reacciones de nosotros cuidadores donde podemos decir, ay, no, pero ¿cómo crees que soy tu mamá? O sea, no soy tu mamá, soy tu hija. Y claro que duele, por supuesto que duele, pero no es momento de discutir, no es momento de tener lógica, no se trata de tener la razón y ganar. Está siendo el cobijo de esa alma que empieza a trascender de una forma distinta, y entonces en ese momento tendrás que desaprender con amor con ellos e integrarte a una realidad distinta, donde si te dicen, oye mamá, gracias, vas a voltear y le dices, de nada, aquí estoy, y entonces empezar a actuar con ese cobijo, con ese cariño, con esa ternura que les va a mantener una sensación de seguridad y cuidado. Claro, para ti va a ser angustioso. Yo no te digo cállate o no llores, jamás. Vuelvo a lo mismo, tendrás que encontrar los espacios adecuados
para a lo mejor irte a llorar y desgarrarte y decir, chin, esto se siente horrible, pero, y no te digo tampoco que no se te salgan las lágrimas delante de tu papá, de tu mamá, de tu hermano, de tu tío, en fin, o sea, una lágrima X sí, pero no más allá, intentar no más allá, por eso es importante tener los especialistas cerca, porque si no los vas a llevar a un momento de angustia que ellos además ya no van a poder entender. Se vuelve un efecto de espejo. Entonces, lo que tú hagas, lo que tú sientas, de alguna manera ellos, o sea, la última conexión que se desconecta es la emocional. Y si a ti te ven angustiado, eso es lo que absorben, eso es lo que maman y eso es lo que reaccionan. Pero si a ti te ven tranquilo, si tú empiezas a jugar y a vivir y a traducir en su realidad, los vas a sentir, a hacer sentir mucho más tranquilos y seguros. Aunque te estén hablando de algo que no entiendas, no importa, no pasa nada. O sea, tú sí estás en control, así que tú eres el que tienes que entender que estás ayudando a este proceso de desaprendizaje de esta persona y del tuyo mismo. ¿Por qué? Porque no tenemos nada en control y nos gusta pensar que lo tenemos en control. Entonces, bueno, pues las características obviamente de las personas con Alzheimer o demencia senil o problemáticas de cáncer, de oxigenación X y Z, pues van bajando de peso, empiezan a tener problemas de comunicación absoluta, pierden, ya les decía yo, la capacidad de caminar, en fin. En el caso de este tipo de problemáticas neurológicas de senilidad, generalmente aparecen a partir de los 65 años y más si no nos estamos revisando adecuadamente como deberíamos de hacerlo. En México hay un aproximado de 900,000 personas con algún tipo de demencia senil, fíjense nada más, de Alzheimer, y se observa que para el 2050 serán más de 6.5 millones. Una cantidad alarmante para la cual no estamos preparados. En una entrevista que tuve aquí precisamente con Luis Valls, al final me acuerdo perfecto que me preguntó, ¿y qué piensas de la medicina en México? Y te puedo decir más en el tema que estamos desgraciadamente muy pobres, o sea, para esta cantidad de gente, de una situación económica, social que tenemos, y donde el Seguro Social y el ISSSTE y el Seguro Popular es el que atiende principalmente a la mayoría de la población, la verdad es que estamos muy carentes de una buena atención para esta cantidad de 6.5 millones para el 2050 con un problema como este. Es muy triste, porque ni siquiera los médicos están capacitados. Ojo, y lo digo porque lo vivo y lo estoy viviendo en otras circunstancias. Me tocó estar, y se los pongo así, con la directora laboral del hospital Adolfo López Mateos. Fui a tramitar un certificado de discapacidad permanente que necesita mi hija, y lo sé porque tuve una plática, porque hay reglamentos y porque hay dictaminaciones y porque estuve en la clínica y estuve con la neuróloga y voy con la directora de medicina laboral, una señora mayor, mi respeto absoluto de su puesto y de su edad y de lo que tú quieras y mandes, pero con una absoluta frialdad y lo voy a decir así, valemadrismo e ignorancia que agrede, ¿me entiendes? Me dice, eso no existe, o sea, ¿qué le pasa? Le dije, a ver, ¿cómo de que no existe? Claro que existe, o sea, precisamente mi pensión y en esto y en el otro, y le empiezo a explicar, me dice, pero por favor, eso no existe, ¿de dónde lo saca? Le dije, a ver, yo necesito asegurar a mi hija en el caso de que yo falleciera. ¿Y cómo cree que me contestó la directora de medicina laboral del Hospital López Mateos? Dice, bueno, señora, pero qué pesimista, ¿usted ya se quiere morir? Te quedas así de, perdón, usted es la directora de medicina laboral. Entonces yo le tuve que contestar en mi estilo como así. Le dije, perdón, doctora, ¿ha escuchado usted hablar de prevención? Le dije, de eso se trata, o sea, yo soy viuda, tengo 3 hijos y si tengo una hija con discapacidad, lo mínimo en cultura que tengo que tener es precaución y prevenir.
pero además hay un reglamento y hay una neuróloga y hay una clínica y hay un director del ISSSTE con el que hablé, que sí existe este documento. Bueno, este es un pequeño ejemplo, así como tengo unos pacientes precisamente donde pues igual es cáncer terminal y llegan con la doctora y la doctora les dice, bueno, pues ya, o sea, ya se va a morir, así que llévenselo a su casa, pero avísele ya, o sea, suba ahorita y avísele que ya se va a morir para que ya se lo pueden llevar. Dime tú, ¿qué es esto? O sea, estamos viviendo una deshumanización tremenda de parte de los médicos. Por eso es bien importante que elijamos con mucho cuidado los médicos y deben ser referenciados para saber no nada más el nivel de conocimiento que siempre les he dicho. Una cosa es la inteligencia intelectual y otra es la emocional. Y son pocos médicos los que tienen un balance sano para poder dar una asesoría adecuada, sobre todo en casos delicados, y casos delicados hay 1000, ¿no? Y bueno, como les decía, precisamente de las 900,000 personas que padecen este síndrome, un aproximado de 70,000 viven aquí en la Ciudad de México ya hoy. O sea, esa cantidad de personas están viviendo ya una problemática de Alzheimer. Y debo decirles que la incidencia del Alzheimer en México es 100 veces mayor que la del cáncer de seno. Y la del cáncer de seno, quiero decirles que está en primer lugar. O sea que imagínense cómo estamos de avanzados. O sea, ocupa el primer lugar el cáncer de seno, de acuerdo a los estudios del INEGI. El 96% es detectado a tiempo, es curable. Pero estamos hablando que problemas neurológicos degenerativos son mucho más altos que el cáncer de mama. Decirle al paciente es otro tema, pero pues estamos precisamente hablando de eso. No es, a ver, suba al piso y dígale al paciente que ya se va a morir y se lo tiene que llevar a su casa. O sea, no es así. Y además, como me decían mis pacientes familiares del paciente terminal, doctora, o sea, ¿sabe usted lo que es esto? Claro que lo sé, por supuesto. Y así es como llegaron conmigo. ¿Por qué? Porque la familia necesita también un apoyo emocional y necesita desbordar sus preguntas y interrogantes y miedos, a desaprender con amor y aprender lo que tiene que aprender y desaprender para poder mantenerse cuerdo y medio estable dentro de toda la inestabilidad y nueva vivencia y experiencia que viene frente a él o frente a ellos, como hijos, como padres, como parejas, ¿me entiendes? Entonces es muy importante que te apoyes bien de esto. Cuando es detectado un Alzheimer, un cáncer terminal y hay todavía una conciencia del paciente, es muy importante que sí se le informe al paciente si estamos contando con más del 50% de conciencia. ¿Por qué? Porque él está en el derecho también de saber cuál es su situación. Pero hay formas de decir las cosas, es como te decía yo al principio, si ya estoy caído y me vas a patear, pues, o sea, no, ¿verdad? Sino que vamos a tener que encontrar la forma adecuada de sentirlo cobijado, de decirle su realidad, para que entonces también tengamos la oportunidad de preguntarle qué es lo que tú quieres, qué es lo que tú quieres para esta etapa de tu vida, qué es lo que tú quieres para cerrar, a quién quieres ver, qué necesitas, y que entonces se puedan empezar a tomar decisiones importantes, pero con su conciencia. Entonces es importante que haya, que haya, que haya un especialista, dependiendo de la problemática que estemos tratando, ya sea un oncólogo, un neurólogo, un internista y un tanatólogo o un psicólogo. O sea, no estoy en contra de los psicólogos porque soy yo tanatóloga, pero sí es una especialidad diferente y lo ideal es que te asistas de estas, digamos, 3 especialidades, ya sea neurología, oncología, o sea,
depende de la problemática de la que estemos hablando, de un internista que es el que te va a poder ayudar en ciertos momentos críticos pues, de la degeneración del paciente y de la parte emocional que es vital. ¿Por qué? Porque tú vas a tener que estar trabajando constantemente en apoyarlo, pero vas a tener que estarte reenergetizando y detonar y limpiarte y regresar y mantenerlo estable dentro de su desestabilidad, ¿ok? Entonces, si fuera el caso de que el paciente ya está bastante avanzado, tendrás que tener tú el sentido común, asesoradamente, si lo dices o no lo dices. ¿Por qué? Porque también hay personalidades que sabemos que si tú le dices que tiene cáncer, nada más de la angustia le va a dar un infarto. Entonces, el sentido común y la sensibilidad en todos estos tipos de casos son vitales. Hablábamos de la importancia de elegir al médico, que tiene que ser ético, que sí los hay. En el servicio médico social, la verdad es que sí los hay, pero si te lo encuentras no lo sueltes, llévatelo a tu casa, lo encadenas y te lo llevas a tu casa y no lo sueltes. O sea, de verdad, cuando encuentres un médico que sea ético, humano, sensible, que tenga experiencia, que sea reconocido, que tenga referencia, no lo sueltes. O sea, es bien importante para que te acompañe en esa etapa y en las otras etapas u otros casos que vayas a tener más adelante, porque finalmente este equipo de médicos van a lograr el balance de tu paciente y de tu aprendizaje y desaprendizaje y de ti mismo. Porque finalmente cuando este paciente muera, pues igual vas a pasar el duelo, el duelo, digamos, que se vive de las 5 etapas de Elizabeth Kubler-Ross, lo vas a vivir a tu tiempo, pero al igual, a lo mejor vas a tener alteraciones físicas normales por el desgaste que un paciente que tiene degeneración paulatina neurológica, pues son temporadas muy largas, son 12 años aproximadamente, si se diagnostica a tiempo el Alzheimer, más o menos tiene 12 años de duración para que llegue al punto final, ¿no? a la muerte, al renacer. Entonces, estos 12 años, si tú no te mantienes sano emocionalmente, con un buen apoyo, con una buena asistencia emocional, con un buen médico especialista, de verdad hay casos que he visto donde se muere antes el cuidador o el familiar que el mismo paciente. Así que esto es bien importante. Esta parte del acompañamiento, insisto, es una oportunidad y a veces no nos damos cuenta. Ojalá, insisto, que tengas el acompañamiento y los médicos adecuados, porque te van a enseñar esa paciencia, esa gratitud y esa resiliencia, no nada más para acompañar al paciente, sino para sanar aquello pendiente que tienes con esa persona. Y estarás eligiendo definitivamente las herramientas con las que te vas a quedar para ese parteaguas de tu vida hacia tu futuro. Este proceso va a ser un enlace entre tu pasado, entre tu presente y tu futuro. Lo que hagas como acompañante con esta persona. Así que sí es importante el que aprendas a jugar, que aprendas a jugar con tu paciente y goces los momentos de su realidad, porque ya estás haciendo espejo. Entonces, lo que vea en ti, tu sonrisa, lo que expresa en tus ojos, si tú le cantas bonito, si él te dice, ay, quiero chocolates, igual estamos hablando de un paciente terminal con diabetes y es terminal, ¿sabes qué? Se merece su chocolate o se merece su pan, o sea, bien morir. Tendrá obviamente toda una variedad de medicamentos paliativos para evitar el dolor, pero también la parte emocional necesita ese soporte. Entonces, nos vamos a ir al segundo video, que seguramente te va a tocar el corazón.
y que nos pone los ejemplos perfectos. Algunos a lo mejor ya los viste por ahí, pero aún de que nuestro paciente ya no esté en tu realidad, puedes seguir teniendo momentos de calidad que van a ser memorables. Así que hay que saber esperar, paciencia. Si entendemos que todo lleva un proceso y todo tiene una razón de ser, lograremos lo que queremos, y el que pierde la paciencia lo pierde todo. Vamos a ver el segundo video. Gracias. Recuerda que la cultura de prevención debe trascender más allá de la muerte. Evita que tus familiares, además del duelo, pasen malos ratos investigando qué propiedades y cuentas tienes. El testamento no es el único documento del que debes preocuparte antes de morir. Existe una serie de trámites que debes concluir para no heredar problemas. Los principales documentos que debes tener disponibles y en orden ante una situación de emergencia son las escrituras de tus propiedades, títulos que acrediten la inversión de acciones, contratos de cuentas de ahorro, inversión o seguros, acta de nacimiento e identificaciones oficiales, y hasta un formato de voluntad anticipada recomendamos los expertos. Para que los trámites de reclamación y distribución de bienes puedan hacerse sin retrasos o controversias, es necesario que las identificaciones de la persona fallecida coincidan con su acta de nacimiento y de defunción. Cuando hay un testamento de por medio, es más fácil que los contratos bancarios, cuentas de ahorro, inversión o seguros de vida sean reclamados porque se sabe de su existencia. Verifica con tiempo quiénes son tus beneficiarios o cotitulares y manténlos al tanto. Cuando no se sabe de la existencia de las cuentas, el albaceo o la persona designada en el testamento para encargarse de los trámites tendrá que acudir a hacer una larga investigación. Las facturas de autos, joyas, pinturas u obras de arte también son documentos que debes tener en orden. Hay documentos como la voluntad anticipada que le permitirá a tu familia tomar decisiones sobre tu estado de salud, pues en un momento de emergencia, cuando te encuentres desahuciado, ellos respetarán tu voluntad de seguir o no con tratamientos médicos que prolonguen tu vida. De la misma manera, los servicios funerarios previstos, como la decisión de ser donador de órganos o no. Este documento puede solicitarse en cualquier notaría, tiene un costo de 400 pesos para personas mayores de 60 años y 1,200 para el resto del público, según la Secretaría de Salud. Para tramitarlo es necesario presentar una identificación oficial y 2 testigos que serán responsables de hacerla válida cuando llegue el momento. What happened to everything? How late is this? Who are we now? I don't What, Mom? understand. I'm getting very confused, honey. What's wrong? I don't know myself. It's okay. Everything's gonna be okay, all right? I promise. Okay? Do you want to hear a song? Yes, I do. Okay. All right. Ready? I'm so tired. I'm so tired when I'm up now. You're right here inside of my soul. Oh, how do you do this to me? No, I'm feeling so happy. I finally feel like I've got no one to fight. God's telling me I'm alright, not enough to worry anymore. Now I'm gonna save the day. Oh, What do you think, Mom? I think you're wonderful. Why, thank you. How come all my life went around? I don't know where people are here. Well, you know, What's happened to you? But it's been so long ago. How come it's so long? I don't know where we live. I don't know anything. okay. Now, how do you know where we are, honey? Well, we're right here. We're right here, right now. It's pretty here. I love you, and you have a nice face and a pretty smile, and you're a nice person. Thank you, Mom. You too. I Yeah. love you.
foi? Dá a impressão que é tipo uma vontade, né? Fala, vó. Mas é assim mesmo, quando a gente precisa, a gente tem que subir lá fazer o quê? O que você quer me falar? É igual Eu te amo também, vó. prender no seu peito, né? Vai operar mesmo, Eu te amo também, tá bom? Não precisa chorar não, vó. Tá tudo bem, viu? Tá bom? Nós estamos cuidando da senhora. Tá bom, vó? Não chora. Vamos ter. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? Bueno, se nos juntaron los dos videos, pero está perfecto. El segundo video, creo que miren, más allá de que estuviera en español, en inglés, en portugués, en lo que fuera, creo que fue bastante claro. Y es así de real. Si se fijan, hablando, digamos, del video donde están interactuando hijo y mamá y nieta y abuela, o sea, no necesitamos entender el idioma, pero es precisamente el efecto espejo el que nos va a ayudar a mantener en calma. Y sí, nos va a lo mejor a hacer así como el corazón nos lo va a apachurrar porque a lo mejor no van a saber cómo expresar, como la abuela, ¿no? Que le están dando de comer y no sabe expresar, quiere decir y no sabe hasta que medio se acuerda decir, es que te amo, y en ese te amo te está diciendo gracias, gracias por acariciarme, gracias por darme de comer, gracias por mantenerme cuidada y abrazada, ¿me entiendes? Y este hijo cantándole a su mamá con la guitarra, y ella misma le está diciendo, o sea, no sé dónde estoy, no sé qué pasa, pero con la alegría que él tiene y la música, ella, aunque no sabe dónde está, ni qué tiempo es, ni qué fecha, y no se acuerda, ella está contenta. ¿Por qué? Porque existe este síndrome de espejo con el cual vamos a tener que aprender a vivir para ayudarlos a morir bien, ¿ok? Y bueno, y la otra parte que es vital, las prevenciones legales que tenemos que tener claras, que les decía yo, mientras que haya esta conciencia, es importante que platiquemos y que seamos muy certeros con nuestros pacientes para que puedan tomar las decisiones de su vida futura cercana. Y estamos hablando de igual de una voluntad anticipada, y sé que me estoy metiendo en un tema súper delicado y polémico, pero es la eutanasia. Y la eutanasia, mucha gente dice, es que estás matando a tu gente, pero tú no estás viviendo lo que está viviendo ese paciente. Y cuando ese paciente tú lo escuchas, y te lo digo como familiar y te lo digo como tanatóloga, te dice, ya no puedo más. Y se le salen las lágrimas, porque aún de tener medicamentos paliativos y buen acompañamiento, su cuerpo ya no da. Y su alma está sufriendo, o sea, su existencia es verdaderamente una agonía. Por eso es que tenemos que ser mucho más conscientes y dejar las famosas culpas que nos han colgado y cargado y puesto. Y sí, todo en este proceso tenemos que aprender a ser mucho más independientes y más desapegados, entendiendo a que tenemos que aprender a soltar a esta persona que amamos mucho, pero como la amamos incondicionalmente, si él decide, ella decide que no quiere estar conectado, tenemos que respetar eso. En este tema de la eutanasia existe la eutanasia pasiva y la activa. Hay dos cosas bien importantes. La pasiva es que tú lo llevas a un hospital y dices que no quieres medidas extremas. Entonces, aunque ya esté muy grave, que ya esté terminal, el hospital tiene la obligación de poner oxígeno y poner suero. Lo cual, si ya es una situación terminal, lo único que van a hacer es alargar la agonía, porque todos los sistemas empiezan a dejar de funcionar. Y si estamos hablando de cáncer y obviamente los órganos ya se empiezan a pudrir, a dañar, en fin, todo esto sigue sucediéndose con la persona igual inconsciente, pero entiéndeme una cosa, hay un alma, hay un espíritu que está ahí, que no tiene por qué vivir eso solamente porque tú tengas miedo de quedarte solo o sola, o sin mamá o sin papá o sin esposo o sin hijo.
Y esta parte sí te la digo así de clara. O sea, tienes que tener el suficiente amor para decir, ¿sabes qué? No se merece eso. Y no se lo merece. O sea, ya se hizo porque si ya llegaste a este punto es que hiciste todo lo posible por atenderlo bien o por tener una oportunidad de vida. Pero si ya llegaste a ese punto es que ya no hay oportunidad de vida. Entonces, ¿qué merece tu ser amado? Pues tu compasión y tu empatía y tu respeto y su dignidad humana, entiéndeme. Así que hablar esta parte de las prevenciones y de que tenga la oportunidad el paciente de firmar su voluntad anticipada y que tú la respetes, es respetar el derecho a la humanidad y a la dignidad de ese ser humano, ¿ok? Porque aunque esté inconsciente y tú creas que no siente, el último, óyeme bien, el último sentido que se desconecta es el emocional. El hecho de que tú sientas que no, o sea, ya no te pueda hablar o no te comuniques como se comunicaban, no quiere decir que no sienta. Y esto lo contó, no sé si se acuerdan, cuando vino Everardo, platicaba de su mamá precisamente, cuando ya estaba muriendo, y cómo él la desconectó, como se lo pidió su mamá y todo, y le dijo, te estoy cumpliendo lo que me pediste. Y aún de que ella estaba inconsciente, ella rodó una lágrima. O sea, es bien importante que entendamos y que no hagamos el de que, es que ella no me entiende y empezamos a hablar delante de los pacientes como si ya estuvieran muertos. No han muerto. Respeta a ese espíritu, a esa alma, a esa energía que está ahí, que merece respeto. Y bueno, nos vamos también bueno, obviamente como lo vimos, pues hay toda una serie de cosas que tenemos que hablar, que son de notarios, de papeles, de bancos, de cuentas, que al final viene siendo lo menos importante, pero también va a ser muy importante porque hay mucha gente que acaba peleándose y desvinculándose por eso. Pero dedicándonos al paciente, a los cuidados paliativos del paciente, esta parte es bien importante, el eliminarles el desorden, el ruido, el mantener su zona limpia es importante, el proporcionarle momentos de ejercicios, de música, la música que les gusta, porque en parte de lo que vieron del video, la música, cuando tienen este tipo ya de desconexiones con el aquí y el ahora, la música es frecuencias. Alguien por ahí me dijo, es que la música no tiene nada que ver con tanatología, tiene que ver todo, todo. Ahí con la música se conectan. Y aunque no se acuerden de su nombre, se acuerdan de la canción que tanto amaban y marcó su vida. Y la cantan completita. Y la música es tan importante que también hay frecuencias, y quien es músico lo sabe, hay frecuencias que tú les pones a los que están muriendo y los ayudas con esa frecuencia a desconectarse más fácil y a estar en paz. Entonces, tenerles esos momentos de acuerdo a la etapa que estamos viviendo de la música que los haga sentir bien, que los haga sentir contentos o que los ayude a desprenderse más fácilmente. Comprender la frustración de la persona afectada cuando trata de expresar sus deseos y cuando lo veas en esta frustración, decirle no pasa nada y tú le vas dando opciones, o sea, le vas facilitando las cosas así como contéstame sí, contéstame no, o sea, no le hagas preguntas tan rebuscadas ni esperes respuestas tan rebuscadas. Ve y facilita al sí, al no, mucho más, ¿me entiendes? Facilítale la comunicación para que se angustie menos, porque al final de cuentas todo esto se va a alterar, además, por los efectos de la medicina, se va a afectar su audición, se va a afectar su visión, quizá va a tener deshidratación, va a tener estreñimiento, o sea, empiezan una serie de malestares físicos y emocionales que vas a tener que ir controlando y volvemos a lo mismo, o sea, la parte emocional. Volvemos a esta parte última del efecto espejo que es bien importante para poder mantener la cordura de ellos en su dimensión y la tuya. Ya casi nos vamos, pero nada más te pido que pienses esto. Imagínate si tú estás frustrado en esas conexiones que van y vienen de ellos, cómo se sienten. Y te voy a decir esto, ¿dónde queda tu seguridad, tu amor propio, tu ego, tu vanidad, tu personalidad,
tus decisiones, tus gustos, tus hobbies, tu autoridad, tu jerarquía, tu confianza, tus recuerdos, tus sueños, tus apegos, ni siquiera tus revises ni tus historias alcanzas a recordar. Y lo poco que alcanzas a recordar lo vuelves a perder. Entonces, desesperarte o regañarlos o agredirlos es, creo que, la peor falta al ser humano y a la dignidad que podrías tener. Que si te queda algo o si les queda algo, sí. Por eso es tan importante que vivamos en conciencia y en una buena comunicación sana y amorosa, donde vivas con quien vivas. Que si tienes una casa lo vuelvas un hogar, que si tienes una pareja lo vuelvas un aliado, que si tienes unos hijos, de verdad los ames y los respetes. ¿Por qué? Porque va a quedar lo que sembraste, lo que bien enlazaste, el tiempo que otorgaste a otros, la calidad, la fe que queda en buenas manos, queda la esperanza de lo que recuerden de lo que dejaste, los valores y emociones que compartiste, el quedar en los abrazos fuertes y enormes de los corazones que diste, el agradecimiento de haber sido y haber sembrado. Queda la fe, o sea, en su no estar queda la fe, queda la esperanza y queda en las manos de Dios su vida, en tus manos. Así que es bien importante el agradecimiento antes y después de un buen amor bien otorgado. Hay una frase que te voy a decir, que bueno, yo siempre hablo, vuelvo a lo mismo, del amor, y aquí es: hazle el amor al miedo. Te lo pongo así: hazle el amor al miedo y desaparecerá el miedo. Así de fuerte es: hazle el amor al miedo, hazle el amor al miedo y desaparecerá. Va a ser mucho más fácil para tu ser amado y para ti. Nos vamos a ir ahorita al tercer video, ahorita les comento, pero nada más hago hincapié porque ya nos alargamos, que esta etapa nos da la oportunidad de reconciliar, de enlazar, de cerrar ciclos. O sea, el tiempo que tengas de conciencia, poco, cuando ya lo tienes diagnosticado, aprovéchalo con esta persona para que puedan tener tiempos de calidad, para que pueda haber la nutrición emocional y el desahogo lejos de tu paciente, y tu paciente también tenga sus tiempos. Olvídate de la lógica, no te bases en la cordura. Recuerda que no tienes nada en control más que la actitud. Aprende de la nueva realidad o dimensión de ese paciente, que mucho te va a enseñar de lo que tú no alcanzas a ver ni cerrando los ojos, como lo vimos más o menos en el video donde están cantando, ¿ok? Y nos vamos, bueno, ya casi. Te voy a decir 10 peticiones que haría un paciente consciente de Alzheimer o que ya está terminal. Son 10. 1, sé paciente. Háblame, sé amable, ten en cuenta mis sentimientos, trátame con respeto y dignidad. Recuerda mi pasado, recuérdame mi presente, recuerda mi futuro, piensa en mí, ámame. Creo que es bien importante que eso no se nos olvide para que realmente podamos dejarlos ir y volar en su tiempo perfecto. Y cuando ellos se vayan, nos quedemos sin hubieras. Vamos a cerrar el programa con una poesía, un poema escocés para despedir a un ser querido. Porque cuando empiezas ya con el diagnóstico, empieza todo este proceso antes de que muera físicamente. Y en este momento que yo lo empiece a leer, vamos a ponerles en imagen dos posts, dos imágenes, donde están las asociaciones o instituciones de apoyo en el caso de Alzheimer aquí en la Ciudad de México, para cuidadores, para especialistas, para cuidados de día o para asilos permanentes. Termino de decir la poesía, regresamos para que me despida y comenzamos para que vean ustedes las imágenes
Y este es un poema escocés para despedir a un ser querido. Puedes llorar porque se ha ido, o puedes sonreír porque ha vivido. Puedes cerrar los ojos y rezar para que te vuelva, para que vuelva, o puedes abrirlos para ver todo lo que te ha dejado. Tu corazón puede sentirse vacío porque no lo puedes ver, o puede estar lleno del amor que compartieron. Puedes llorar, cerrar tu mente, sentir el vacío y dar la espalda, o puedes hacer lo que le gustaría verte haciendo. Sonreír, abrir los ojos, amar y seguir. ¿Qué tal? Esa es la posibilidad que nos da esta bellísima poesía escocesa. Tú decides lo que quieras hacer, pero nuestra obligación, creo, es permitirles volar con gran amor y soltura, decirles, vuela, ¿no? Deja este cuerpo que ya no te sirve, gracias por haberme dejado todo lo que me dejaste, y trataré de honrar dignamente toda esta herencia, este bagaje emocional, vivencial y misiones que me has dejado. Y bueno, que les digo, se nos fue ya el tiempo. Muchísimas gracias. La verdad es que no he podido, gracias, he visto 1000 mensajes correr por todo el programa. Se los iré contestando. Me ha sido un placer tener este tema con ustedes. Tenemos muchos temas en el caso de la tanatología y otro que vamos a tener, yo creo que también muy sensible, es el cuidado que tenemos que tener los cuidadores, para los cuidadores. Pero por el día de hoy terminamos. Siempre es un placer estar con ustedes. Desde aquí, Expert TV, el canal de los expertos, Claudia Trujillo, Tanatología, Kraus Tanatología. Cuando gusten, conferencias, consultas, para mí será un honor que cuenten con mi confianza, con la confianza de contar conmigo. Para mí es un honor. Así que por el día de hoy cerramos con el corazón. Buenas noches y seguimos en contacto. Un beso. Gracias.